Buen día, profesora y compañeros. Bueno, nosotros vamos a exponer sobre propiedades y características del estado líquido. Nuestro equipo está compuesto por Díaz Miranda Oscar, Farrera Castro Víctor Akira Yiliray, Gaitán Hernández Brian Eduardo, González Espinosa César Mauricio, Rodríguez Romero Luis Daniel, Rojas González Oscar Antonio. La materia es química aplicada, somos del grupo 2MM11 y estamos a cargo de la profesora Flores Hernández Leticia. Densidad. La densidad tiene propiedades que tienen los líquidos para comprimirse en un espacio determinado. La cantidad de masa por unidad de volumen. Se determina en forma práctica usando instrumentos conocidos como densímetros, aprovechando el empuje que sufren los cuerpos sumergidos en líquidos. Un densímetro se sumerge en el líquido, al cual se le va a determinar su densidad, y esta se lee según el nivel que alcance el líquido en que flotan, con base en una escala previamente determinada. Volumen. Es la forma que toma en el recipiente. Volumen es la medida de la cantidad de espacio que ocupa un líquido, un sólido o un gas en un contenedor. Los líquidos poseen diferente densidad, la cual la entenderemos como la cantidad de masa por unidad de volumen. Al tener diferente densidad los cuerpos, estos al ocupar un mismo volumen tendrán a la vez diferente masa. Un caso especial son los líquidos y los gases, donde podemos especificar su volumen en función de la capacidad del recipiente que los contiene, o lo que es lo mismo, lo que cabe adentro del recipiente. Tensión superficial. Es una medida de la magnitud de las fuerzas hacia el interior que actúan sobre la superficie de un líquido. Cada líquido presenta un valor diferente de tensión superficial que dependerá de la intensidad de las fuerzas de cohesión. La tensión superficial hace que la superficie libre de un líquido se comporte como una fina membrana elástica muy débil y delgada que puede estirarse al aplicársele una pequeña fuerza e incluso puede llegar a romperse. La tensión superficial de un líquido disminuye con el aumento de su temperatura. Viscosidad. Es la medida de la resistencia interna de un fluido a desplazarse o moverse. Esta se mide en Poiseville, y la definición de un Poiseville es la viscosidad que tiene un fluido cuando su movimiento rectilíneo uniforme sobre una superficie plana es retardado por una fuerza de 1 newton por metro cuadrado de superficie de contacto con el fluido, y la velocidad de este respecto a la superficie es de 1 metro por segundo. Capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del fluido y que la confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Cuando un líquido sube por un tubo capilar es debido a que la fuerza intermolecular o cohesión intermolecular es menor que la adhesión del líquido con el material del tubo, es decir, es un líquido que moja. El líquido sigue subiendo hasta la tensión superficial es equilibrada por el peso del líquido que llena el tubo. Este es el caso del agua y esta propiedad es la que regula parcialmente su ascenso dentro de las plantas, sin gastar energía para vencer la gravedad. Sin embargo, cuando la cohesión entre las moléculas de un líquido es más potente que la adhesión al capilar, como el caso del mercurio, la tensión superficial hace que el líquido descienda a un nivel inferior y su superficie es convexa. Fluidez. La fluidez es una característica de los líquidos o gases que les confiere la capacidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero por más pequeño que sea, siempre que está a un mismo nivel del recipiente en el que se encuentra el líquido, a diferencia del restante estado de agregación conocido como sólido. La fluidez se debe a que un fluido puede adquirir una deformación arbitrariamente grande sin necesidad de
ejercer una tensión mecánica. La tensión mecánica o presión en el seno del fluido depende esencialmente de la velocidad de la deformación, no de la deformación en sí misma, a diferencia de los sólidos que tienen memoria de forma y experimentan tensiones tanto más grandes cuanto más se alejan de la forma original, es decir, en un sólido la tensión está relacionada primordialmente con el grado de deformación. Fuerzas de cohesión y adhesión. La cohesión es la fuerza entre moléculas del mismo tipo, como en el agua. Un ejemplo de ello es en las imágenes que se observan a continuación. La adhesión es también una fuerza que mantiene moléculas unidas, pero a diferencia de la cohesión, esta se usa con materiales de diferente tipo. Un ejemplo de ello es derramar agua sobre una mesa que ésta se adhiere a ella o sobre una moneda. De ahí proviene la palabra adhesivos. Punto de ebullición. Cuando a una sustancia en estado líquido se le suministra calor, ésta va aumentando poco a poco su temperatura, hasta que llega al punto de cambiar de estado. El estado al que llega es el estado gaseoso. El cambio de estado líquido a gaseoso se le conoce como ebullición. Volatilidad. Es una medida de la tendencia de una sustancia a pasar a la fase del vapor. También se ha definido como una medida de la facilidad con que una sustancia se evapora. La volatilidad se puede aplicar a materiales sólidos como el hielo seco, que puede cambiar directamente de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Cambio de estado a sólido. Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es la fuerza eminentemente electrostática atractiva entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo. Este tipo de enlace ocurre tanto en moléculas inorgánicas tales como el agua y en moléculas orgánicas como el ADN. Presión de vapor. Para entender mejor este tema, un líquido no tiene que ser calentado necesariamente a su punto de ebullición para que éste pueda convertirse en un gas. En un recipiente cerrado con una temperatura constante que se encuentra por debajo del punto de ebullición, se puede visualizar que las partículas que logran escaparse del líquido generan un vapor. Este vapor, al ser un gas, genera una presión a la que denominamos presión de vapor. Después de un tiempo, en el punto donde la tasa a la cual el líquido se evapora para formar un gas llega a ser eventualmente igual a la tasa a la cual el gas se condensa para formar un líquido. En ese momento el sistema se dice que está en equilibrio. En este punto se denomina que es la presión máxima del vapor en el recipiente. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la energía necesaria para que un cuerpo aumente un Kelvin su temperatura. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva, es decir, que su magnitud depende de la cantidad de materia en el objeto. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica será mayor que la de un vaso lleno de agua. Hay que recalcar también que la capacidad calorífica no se debe ser confundida con el calor específico, el cual es la propiedad intensiva que se refiere a la capacidad de un cuerpo para almacenar calor, y es la razón de la capacidad calorífica entre la masa del objeto.